Qué placer estar reunidos esta mañana y continuamos estudiando la segunda carta a Timoteo, una carta pastoral, pero que tiene como propósito principal corregir ciertas falsas doctrinas que hay en las congregaciones. No perdamos de vista esto, porque es fácil creer que porque voy todos los días o cada domingo a la iglesia, yo tengo la salvación, pero no es la iglesia la que salva, no es el predicador el que salva, no es el pastor, sino la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en esta carta, inicialmente volvió a dar sus credenciales, pero hay algo que me llama la atención de las credenciales que Pablo mostró del versículo 1 al 5. Una de ellas es que no está poniendo su apostolado como orgullo, sino como un don recibido de parte del Señor por medio de la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba desde ese lugar el domingo pasado y decía, esa fue la voluntad de Dios para con Pablo, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? Porque muchas veces creemos o nos han mal enseñado que una vez creemos en el Señor Jesucristo, nos dicen: usted ya ha sido sanado de todas las llagas, usted ya no va a tener ninguna dificultad. Pero el mismo Señor nos dijo que íbamos a pasar aflicciones. Y algunos acatamos más las falsas enseñanzas que aquello que Dios nos dice. Y aquí nos metemos en un problema bien serio, porque anteponemos la voluntad del hombre a la verdad absoluta de Dios. Pablo no solamente testificó acerca de quién le había dado ese don, sino que además Pablo está mostrando una característica particular de un buen padre. No solamente un padre terrenal, sino un padre espiritual hacia Timoteo. Porque Dios, en su infinito amor, también le permitió a él ser paso a paso instruido, tal como lo quería usar. Y ahora está diciéndole a Timoteo: esto debes hacer. Y Dios es tan grande, hermanos, que yo, cuando hace varios años creí en la obra redentora y puedo estar convencido que soy salvo, yo me pregunté: ¿y ahora que soy salvo, qué? ¿Cómo debo de vivir la vida? A medida han pasado los años, el Señor nos ha ido mostrando a través de los libros, de su palabra, cómo debemos ir caminando. Y Pablo le dice a Timoteo: gracia y paz. Y aunque muchos tengamos la idea de que gracia, o nos aprendamos el concepto, debemos de entender que no podemos tener paz si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No hay paz. El ser humano trata de encontrar la paz en el dinero, en las comodidades, en los bienes, pero ahí no hay paz. Hay conformidad, pero no paz. Para poder llegar a tener la paz que el Señor Jesucristo ofrece por medio de su palabra, es únicamente viendo la redención que Él hizo, porque quitó toda esa barrera que nos separaba de Dios. Pablo desea, anhela ver a sus hermanos y le dice a Timoteo: deseo verte. Y cuando nosotros nos paramos aquí, créanos que nos da tristeza ver sillas vacías, porque cuando nos invitan a una celebración, somos los primeros en estar ahí en la celebración, pero cuando Dios nos llama, se nos presentan miles de dificultades. No, hoy no puedo ir. En mi caserío, en el caserío donde yo trabajo, dicen: es que va a caer el agua, hoy no se puede ir.
Es que tengo que hacer esto y no puedo ir. Es que tengo otro compromiso. Pero luego viene a mi mente y digo, no hemos entendido realmente la gracia con la que Pablo nos está llamando. Habemos hermanos que tenemos gracia sobre gracia y andamos caminando con algunas dificultades, pero caminamos. Nos levantamos, le decimos gracias Señor porque hoy me levanté, pero hay otros que ya no lo hicieron. Y solo cuando pensamos en ese tipo de cuadros, empezamos a valorar lo que realmente es la gracia. Pablo trae a la memoria a cada uno de los hermanos y lo manifiesta en su carta. Y exalta y da la honra a aquellos que instruyeron a Timoteo. No porque merezcan, sino porque es admirable que en medio de una familia, tal como sucedía en la iglesia de Éfeso, los griegos eran totalmente politeístas. Estos tenían muchos dioses, pero que una persona en medio de tanto politeísmo haya instruido a su hijo en la palabra de Dios. Pablo dice, gracias a tu abuela y a tu madre. Y qué bueno, hermanos. Pero también nos llama la atención a los padres para que continuemos esa instrucción. Estamos viendo esas credenciales. Y esas credenciales nos manda a cada uno de nosotros, número uno, a tener amor por todos los hermanos. En nuestra cultura, lamentablemente, y yo he insistido tanto a nivel profesional como a nivel familiar, tratamos de elogiar a las personas hasta que ya están muertas. Entonces ya son lo mejor que había. Tan bueno que era, ¿verdad? Ay, como si era un pan de amor. Pero en vida somos como el cuerpo espín. No externamos ese amor que tenemos. Aunque sintamos en nuestro corazón el deseo, muchas veces el orgullo nos hace hacernos un poco mezquinitos de esto. Pero Pablo está diciendo que en amor recuerda a Timoteo y que en amor lo está instruyendo. Con esto en mente, hemos llegado al versículo 6 del capítulo 1 de 2 Timoteo. Pablo no solamente presentó sus credenciales, sino que va a dar instrucciones precisas a Timoteo de cómo debe de dirigirse. Versículo 6 del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo. Por lo cual, le dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo ya le dijo, tienes las bases. Pablo le dijo, tienes el Espíritu Santo. Eres un pastor ecuánime, te has mantenido firme. Y ahora le dice, por lo cual te aconsejo. El miedo o la cobardía es uno de los elementos que el ser humano perece totalmente. Pero déjeme decirle algo. Cuando a nosotros nos animan, cuando a nosotros nos motivan a hacer algo, ese miedo va desapareciendo. Ese miedo se va disipando. Timoteo estaba mostrando que tenía un carácter bastante bueno para los ojos de Dios, porque había cumplido cada uno de los mandatos que Pablo le había hecho. Pero como todo, estaba enfrentándose a una congregación que tenía otro tipo de pensamientos. Pero Pablo quiere desarrollar esa valentía en Timoteo para que éste sea fortalecido. Y ser fortalecido no significa solamente hacer como cuando estábamos chiquitos y le decíamos, dele. No, y solo nos empujaban
pero no nos daban las herramientas. Pablo le dijo, ya tienes las herramientas. Si tienes al Espíritu Santo, tienes todo lo que necesitas. Pero al mismo tiempo, podemos aprender que podemos ser exhortados y animados por otras personas. ¿Cuántos de nosotros, cada vez que nos vemos, nos animamos en el Señor? Pero preguntamos, ¿viste cómo salió el cacahuatito ayer? Ganó o perdió. Pero no nos animamos en el Señor. Hermano, te animo a que no faltes al culto. Hermano, anímate. Dios te ama. Pero del partido ahí nos acordamos. Pero de animarnos los unos a los otros, no. Nos hemos dejado guiar tanto por el mundo que cada uno de nosotros debe de animarse en todo momento. Y si alguien no me anima moralmente, yo siento la necesidad de estar animado en el Señor. Porque si usted no siente esa necesidad, usted tiene contristado el Espíritu Santo. Ahí está el pobrecito en un rinconcito, achicopalado, porque usted le da más prioridad al mundo. Cuando Pablo escribe cada una de sus cartas, podemos observar tanto en la primera como en la segunda carta a Timoteo que él lo anima 25 veces. Le dice, esfuérzate, hazlo, y lo está animando constantemente. El problema muchas veces se genera en cómo animamos a las personas. Sin embargo, también Josué fue exhortado y ser animado. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y lo estaba animando el Señor. Pablo, en nombre de Dios, le dice, anímate. Muchos de nosotros necesitamos escuchar eso. Cuando desde aquí les decimos, oren por los líderes, les estamos diciendo, necesitamos que nos animen. Que el Señor nos dé ese ánimo pronto, esas palabras correctas para poder predicar. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti significa que sea valiente enfrentando las dificultades. Todas las iglesias tienen dificultades. Alguien me decía el día de ayer, la iglesia de ustedes ha sido fuertemente abatida por algunas dificultades. Yo le dije, sí, Dios nos ha hablado, pero algunos hemos hecho oídos sordos a ese llamado. Pero también tenemos la satisfacción y la honra, sea para el Señor, de que ha dado milagros. Avivar el fuego que hay en cada uno de nosotros no solamente nos lleva a ser valientes, sino a reconocer que dependemos del Señor. Porque aquí hay dos tipos de personas. Una, aquella que fanfarronea y dice, no, yo soy valiente. Pero cuando viene la pruebecita, nos tambaleamos. Y un mareo nos pone en qué pensar. Pero Pablo estaba exhortando a Timoteo a no fanfarronear, sino a ser valiente en el Señor Jesucristo. Nuestra valentía no viene de nosotros. Nuestra valentía viene del Todopoderoso, que es quien mora en nosotros. Pero esto es si mora en usted. Porque si no mora, entonces debemos de empezar por ese punto. Algunos de nosotros somos totalmente pasivos. Le decimos te quiero a una persona, pero en la cara no se nos ve ese sentir. Pablo no solamente estaba derramando oraciones por Timoteo, sino que además lo estaba animando a ser mejor. Y es una necesidad realmente avivar el fuego, porque esto significa que cuando usted recibió al Señor Jesucristo, usted sintió una emoción
un sentir, pero a medida ha ido pasando el tiempo, la llama, aquí encontramos una figura, porque dice Hechos que el Espíritu Santo descendió en forma de llama, pero nosotros sabemos que fue un hecho particular. Y Pablo le dice, anima, que esa llama reavive. ¿Por qué? Porque habemos creyentes de la secreta. Y vos sos evangélico. No, pero ahí voy. A mí me gusta ir ahí porque ahí tienen aire acondicionado, hermano. Qué bonito, ¿verdad? No aliente calor. Y vos, sí, pero así medio. Hermano, Dios no es un juego. No podemos tener medias pintas si no hemos creído realmente en Él. Pablo no solamente estaba animando a Timoteo, sino que le estaba exhortando a que si Dios estaba en él, el ánimo pronto debía de surgir. Esto nos recuerda que Dios utiliza esos dones para reavivar la fe, para darle ánimo pronto. Pero también nos dice que ese don viene de Él, no viene de nosotros. Porque algunas veces creemos que nosotros somos los importantes. Y Pablo nos recuerda que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es lo que Dios te ha dado, el Espíritu Santo. No lo contristemos. Pero Pablo toca un punto importante y dice: Dios quiere que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él. Timoteo tenía un don y ahora tenía que avivarlo. ¿Para qué? ¿Para taparlo? No, para que se avivara en los demás hermanos. Porque esta palabra en el griego es anasakurea, que significa avivar, es decir, encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. Hermano, vamos a evangelizar. Ay, hermano, es que los martes, mira qué difícil es para mí. Vamos un otro día. Ay, no, es que no puedo, hermano. La gente me va a ver allá. Sí, dé testimonio. Hágalo. Pero es que yo me he equivocado. Sí, entonces Dios me está exhortando por las burradas que hago. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué don nos ha dado Dios? Porque cuando yo escuchaba al hermano Luis desde aquí, yo decía, qué bonito. Y cuando oía a cada uno de los que predicaban, yo decía, qué bien. Pero no me imaginé que iba a estar aquí enfrente. No lo pensé en ningún momento. Pero el Señor da dones como Él quiere. Pablo utilizó la imposición de manos a Timoteo no como una generalización, sino como una aceptación que lo que estaba haciendo tenía sentido y era agradable para Dios. Porque en este tiempo hay pastores que ellos son los que reparten los dones y la persona que lo recibe no tiene nada, no tiene ese don. Y hay otros que utilizan la imposición de manos para generar apostolados. Y dice, te impongo las manos, te impongo esto, te impongo lo otro. Pero la imposición de manos, en el contexto de la iglesia primitiva, tenía que ser un elemento importante, pero también tenía que ser de cuidado. ¿Cómo lo sabemos?
Vayamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Timoteo 5, 22. El mismo Pablo le dice a Timoteo, versículo 22, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no impongas manos con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, Pablo le dice, no te apresures a imponer mano, no te apresures a aceptar todo, porque algunos dicen, no, pero es que yo le impuse manos por sanación, pero no se sanó. ¿De dónde toman esto? De la imposición de manos de nuestro Señor Jesucristo hacia la sanidad. Es una buena práctica. Probablemente algunos lo tomen a bien, otros no. Pero la imposición de manos en este contexto es la manifestación con la cual Pablo está diciendo que aprueba lo que Timoteo está haciendo y no tomando la función del Espíritu Santo. Esta manifestación o respaldo hacia el ministerio de Timoteo tenía como propósito eso. Pero el Señor no solamente mandó a imponer manos, porque algunos todavía cuando vienen a la congregación dicen, ¿y por qué aquí no oran con las manos impuestas sobre los demás? Porque le estamos clamando a Dios. Y cuando nosotros hiciéramos esto, su atención estaría puesta en nosotros y no en el Todopoderoso. Cuando Dios impuso manos, lo hizo con mucha seguridad, confiando en que lo que estaba haciendo glorificaba al Padre. Si todos lo hiciéramos bajo esa razón, otra cosa fuera. Pero esa práctica se ha hecho en muchas iglesias, algo que no es realmente auténtico. Y por eso debemos de aclarar que no todo el tiempo va a haber una imposición de manos. Hay hijos todavía que llegan y dicen bendito, o saludan, o ya me voy, y el padre con mucho afecto y amor le dice Dios te bendiga, y le impone manos o algo. Pero esta no es una práctica que necesariamente debe continuar, a menos que, como dice Pablo a Timoteo, estés convencido que lo vas a hacer para honra y gloria de Dios. Versículo 7 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada uno de nosotros tiene cierto temor. Le tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a muchas veces a caer mal con las demás personas incluso. Pero probablemente Timoteo haya sentido algún tipo de timidez, algún tipo de aflicción. Y Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y esto nos lleva a entender que el miedo no viene de Dios. Usted tiene miedo a la oscuridad y no puede dormir si la luz no está encendida. Y los científicos dicen que la oscuridad no existe, existe la ausencia de la luz.
El miedo existe únicamente en nosotros. Cuando caminamos, hay personas que cuando tienen que pasar a algún lugar oscuro, hasta toman impulso para pasar lo más rápido posible, porque se les imagina que hay algo perverso en la oscuridad. Pero el miedo es la ausencia de la valentía, y la valentía únicamente la puede dar Dios. Por eso Pablo le estaba exhortando en el capítulo 6 y animándolo a que sea valiente. Pero al mismo tiempo nos muestra que todos enfrentamos algunas dificultades por las cuales tenemos temor. Muchos de nosotros tememos a la muerte, porque no sabemos cómo nos va a ir. Pero el Señor nos ha ilustrado que es mucho mejor allá. Pero nos consternamos y nos aferramos tanto a lo que tenemos en este mundo que no lo queremos dejar. ¿Por qué continuamente en nuestra vida hay tanto temor, tanta dificultad? Porque nuestro actuar es más con la carne que en el espíritu. El miedo no viene de Dios. ¿Qué nos dio, dice ahí? ¿Qué dice el versículo que nos dio? Porque no nos ha dado, ¿qué? Espíritu de cobardía. ¿Qué nos dio? Poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted y yo lo hacemos en el poder de Dios, todas las cosas caminan bien. Pero cuando enfrentamos las dificultades en nuestra humanidad, ahí vamos con la duda: ¿y será que voy a salir de esta? ¿Será que Dios me va a ayudar? No, pero Dios dice de que no nos va a poner más carga que la que podemos soportar. Pero, ¿y será que voy a aguantar esa carga, hermano? Pero también dice que con la dificultad que me ponga, me va a proporcionar la salida. ¿Y será que me va a dar la salida, hermano? No sé, yo tengo mis dudas. Esa duda, ese temor, es infundado por nuestra carnalidad o por la tentación que Satanás puede poner en nuestra vida. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder. Pero no poder para ver de menos a los demás, sino poder para llevar a cabo su obra, para continuar predicando, para poder exaltar su nombre, para que los demás sigamos siendo de edificación. Y por eso dije al inicio, yo no sabía cómo vivir la vida cristiana. Pero el poder del Señor me ha permitido irla viviendo. No soy lo que debería de ser, pero realmente créanme, no soy lo que era de verdad. Porque la honra y la gloria es para mi Dios. Él nos ha dado un espíritu de amor. Ay, hermano, pero es que yo no puedo amar a estos porque es que son hipócritas. Ahorita me están dando el abrazo y después van a hablar mal de mí. Sí, hermano. Vea si los dedos. ¿Alguno de ellos es igual? No. Y porque este no es igual a este, ¿usted se va a cortar este a la misma medida? ¿Lo haría? No, nosotros no somos iguales. Vea su cuerpo. La gente dice hay partes del cuerpo que son más dignas porque la visten, pero ¿usted dejaría la parte indigna en algún lugar? ¿Se cortaría esa parte? No, no lo haría. Dios nos ha dado la posibilidad de amarnos los unos a los otros a pesar de ser diferentes. A pesar de que no nos llevamos bien porque habló de mí, porque no me dio la mano, porque cuando yo venía entrando le hizo así, mire, de abajo
Hermano, no se sienta mal. Usted no viene a ver a las personas, usted viene a adorar al Dios verdadero. Ay, pero es que yo no lo puedo amar. Empecemos por algo, tolerémonos. Vayamos tolerándonos y de pronto vamos a surgir que ya amamos a los demás. Pablo le está dando a Timoteo una exhortación porque la timidez o el miedo puede vencer a cualquiera. Recuerdo cuando empezó la cuarentena, se vendió tanto el mensaje de temor que a la gente, una persona tosía y todo el mundo le decía. Y aparte de eso ya decían a buscar mascarilla, hasta doble mascarilla aquí, y ya no querían, ya no se acercaban ahí. Y algunos todavía nos quedamos ahí. Pero hubieron otros que dijeron, bueno, Señor, si tu voluntad es para que esta gripe que solamente tenía el 3% de mortandad, es decir, solo había 3% que fuera posible que nos matara y el 97% que no nos matara, nos llevara la voluntad de Dios a vencer la dificultad del COVID. Pero había miedo. ¿O quién de nosotros no sintió miedo? Todos. Pregunto, ¿ese miedo viene de Dios? No, dice Pablo, porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ay, hermano, pero es que yo no me puedo controlar porque no he tocado la cajita de fósforo y la llama ya encendió. No es fácil. No es nada fácil. En nuestra humanidad, imposible. Pero en el poder y el amor que Dios ha puesto en nosotros, camina bien. ¿Qué significa tener dominio propio? Significa tomar las cosas con un autocontrol. Saber que cualquier dificultad que enfrentemos, Dios tiene el control. Pero no me gusta, sí, no nos gusta, no nos agrada cuando nos llega una dificultad y esta es grande, pues pensamos lo peor. Pero si usted es hijo de Dios, Dios tiene el control de cada una de las cosas que a usted le suceden. Usted me dirá, pero ¿y con los que ya murieron, hermanos, y eran creyentes? La Biblia dice que todo ayuda para bien. Algunas veces nosotros no lo vamos a entender, pero podemos pensar y decir, los que murieron, queríamos continuar verles sufriendo a un término en el cual ya no fuera posible verles ese sufrimiento. Y la respuesta es no. Porque cuando sufre el enfermo, también sufre el que cuida. Hemos perdido, hermanos, pero tenemos el consuelo y la garantía de que están en un lugar mejor. Y eso me alienta de verdad. Yo les he dado testimonio, yo no sé si mi madre fue salva, Dios lo sabe, pero yo no me cansaba de darle el Evangelio. Y en uno de esos 3 minutos que pudo haber tenido ese chispazo de lucidez, Dios sabe, yo no. Pero yo estoy convencido de que Dios es el que hace la obra y que un día voy a tener el privilegio de verla. Si no es así, el trabajo fue hecho, hermano. El Señor nos ha dado
para que tengamos un dominio propio y para que al mismo tiempo venzamos cualquier dificultad con la cual nos enfrentemos. Pero nos da un principio importante. Esto no lo vamos a hacer si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Si no tenemos el poder y el amor de Dios, no vamos a vencer las dificultades. Pero el Señor nos dice que tenemos un poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo nos da eso. Hermano, pero yo no me puedo controlar. Pues empecemos encomendando cada una de nuestras acciones al Señor y que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestro caminar. Insisto, no es fácil, es bien difícil. Y cuando yo leía esto, yo me veía confrontado porque si hay algo que a mí me incomoda, y de verdad se los confieso, es tener la razón de algo y que todavía me salgan con una necedad. Y digo, pero el Señor me dijo, tenés poder, amor y dominio propio. ¿Nos van a venir pruebas para sacarnos del lugar? Sí. Pero usted recuerde siempre que tiene poder, amor y dominio propio. Y que el temor no es de Dios, es nuestro. Dios no nos da temor, Dios nos anima y nos fortalece. Y Pablo está animando a Timoteo, diciéndole primero que no debe temer, que no debe ser cobarde. Y ahora nos dice a nosotros, no tengan miedo, dejemos la cobardía y demos el testimonio necesario. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de todas las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tienes poder, tienes amor, tienes dominio propio, por lo tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuántos alguna vez hemos sido confrontados por hacer algunas malas actitudes y ha sido un impío que nos ha dicho, y usted que no es creyente? Y normalmente yo me he quedado callado y le he dicho, sí, perdón. Pablo está diciéndole a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Porque muchos nos da vergüenza, porque nos hemos portado mal, porque apenas escuchamos algo de alguien y lo hacemos oficial, hasta posteado en el Facebook, y damos mal testimonio. Y Pablo no solamente le estaba animando a Timoteo, sino que hoy nos dice a nosotros, no se avergüence. Porque algunas veces vemos personas, independientemente del lugar donde estén, que en vez de dar testimonio y decirle, Dios le bendiga, hermano, Dios a usted, que le vaya bien, o en otras circunstancias cambian de lugar de la acera, de la calle, o se dedican a ver otra cosa. ¿De qué manera podemos dar buen testimonio del Señor? Una, con nuestro comportamiento. Dos,
predicando su palabra y dándole la honra y la gloria únicamente a Él, porque solo Él la merece. 3. Enseñando a aquellos que lo permiten la palabra de Dios. 4. Ofrendando para la obra del Señor. Y nótese que no hablé de ofrendar primero, porque la ofrenda es producto de lo que Dios ya bendijo en su vida, no para arrancarle la bendición a Dios. Pablo, en esta exhortación, le dice a Timoteo: no te avergüences del Señor ni de mí. En el contexto en el que Pablo estaba, probablemente algunos dirían: uy, estaba preso. Y en nuestro grupo social en El Salvador, cuando vemos que alguien sale de una prisión, creemos que este ya no tiene perdón de nada. Y ahora póngase en el lugar de Pablo y piense en la iglesia de Éfeso, que el pastor principal, el que había doctrinado a la congregación, estaba preso. Y estaba preso no por ser sinvergüenza, sino por predicar la palabra de Dios. Porque una cosa es que usted lo lleven a prisión por haber hecho algún desorden ilegal, y otra es que lo lleven por algo que no tiene una justificación. Y en este caso, Pablo, su prisión era por ser fiel a la palabra de Dios. Muchos de nosotros quizás no mantendríamos esa fidelidad. Si de pronto surgiera la ley, el que predique el Evangelio del Señor se va preso, creo que todos guardamos las Biblias, las escondemos, desinstalamos las aplicaciones, y por si me preguntan, no, mire, yo no ando nada. Pero Pablo sí lo estaba haciendo. Pablo estaba dando ese testimonio. Y por eso le dice a Timoteo: no te avergüences de mí. ¿Por qué? Porque preso suyo, es decir, preso en el Señor. Yo, cuando leo las cartas de Pablo, me animo tanto, porque aún estando preso, no perdía el gozo y la paz que el Señor le daba. Y digo, ¿cómo lo hizo? ¿De qué estaba hecho Pablo? Igual que nosotros, un humano con dificultades, pero se había apropiado de cada una de las promesas que el Señor había hecho. Nosotros no somos dignos ni siquiera de leer las cartas de Pablo, porque al contrario, en vez de dar buen testimonio del Señor, damos mal testimonio. Pero estamos llamados a dar el buen testimonio. Yo no sé qué haría usted si de pronto dijera: el hermano Tony, el hermano Obed y el hermano Aníbal se los llevaron presos. Ah, no, está bueno, ojalá se fundan ahí. Y de pronto digan: no, ya salieron. ¿Creerían las predicaciones de estos hermanos? ¿O definitivamente nos reprueban del todo? En ese contexto es que se encontraba la iglesia de Éfeso. Y no solamente eso, sino que además Pablo no estaba pensando únicamente en él, sino en el testimonio que iban a dar del Señor. Pero al mismo tiempo, el mismo Pablo le dice: sino partícipe de todas las aflicciones. En cierta ocasión, alguien dijo: en la iglesia no hay amor. Y probablemente no seamos todos manifiestos de amor. No todos manifestamos el amor.
pero de algo estoy convencido. Si usted es creyente y el Espíritu Santo está en usted, usted tiene amor porque Dios se lo ha dado. Que usted no quiera irradiar, que no quiera externar el amor por los demás, ese es su problema, pero no es que no lo tenga. Entendamos eso, porque si usted dice, yo sí soy creyente, soy salvo, pues entonces usted tiene amor. Pero empecemos por dar amor para poder recibir amor. Porque si no lo damos, tampoco nos van a dar. Porque el punto principal aquí es que si nosotros somos huraños, mezquinos con nosotros mismos, también lo vamos a revelar a los demás. Ser partícipe de las aflicciones es sentir ese dolor porque uno de nuestros miembros está pasando dificultades. No soy yo, pero hay un miembro de la iglesia que tiene esas dificultades. En este tiempo se le dice ser asertivo, ser empático, tener resiliencia por esa persona, porque hoy es una persona, mañana podemos ser nosotros. No tenemos la posibilidad de definir cuándo, cómo y hasta dónde vamos a llegar. Muchas veces nos preguntamos ¿y por qué? Pablo le está diciendo a Timoteo, si no participa de todas las aflicciones, porque hay algo que los une, el Evangelio según el poder de Dios. Aquí todos estamos unidos porque hubo un Redentor que puso su vida como pago por todas nuestras cochinadas. Y aquí no se trata de que yo no vine con corbata hoy y que solo los de corbata son los santos. No, nosotros no tenemos ningún mérito. Los méritos son de nuestro Señor Jesucristo. Y por esos méritos es que nosotros nos ponemos de pie. Participar de las aflicciones puede ser ese remedio que el hermano necesite para ser reconfortado, que la hermana necesite para cobrar ánimo, que el hermano necesite para decir, mis hermanos sí me quieren, y eso muestra que Dios está conmigo. Pero hagámoslo efectivo. Hagamos que el amor de Dios que mora en nosotros también pueda ser externado. Y no sigamos siendo repelentes, porque a veces nos repelamos nosotros mismos. Al contrario, Pablo estaba pidiéndole a Timoteo, unifícate en mi dolor, porque mi dolor es por haber predicado el Evangelio. Ser partícipe es sentir y lamentar lo que al hermano le está sucediendo o a la hermana. Sufrir por causa del Evangelio puede ser no una actitud fácil. Muchos de nosotros hemos tenido el desprecio o quien dice una mala vista de parte de algunos compañeros. Pero eso no daña, eso no duele. Y no duele porque el mismo Pablo nos va a enseñar que hay que tener una buena actitud. Versículos 9 y 10. Dice el versículo 9 y 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme ¿qué? A nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tal vez no termine todos estos versículos, pero sí quiero dejar claro algo. La salvación no es por obras. ¿Qué dice este versículo? A usted y a mí nos salvó Dios. A mí no me salvaron mis médicos. A mí no me salvó la chulada que pueda pensar que soy. No. La Biblia es clara y dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién debemos la honra y la gloria? A Él, no a la iglesia, no al pastor, no a los líderes. Los líderes únicamente somos el instrumento que Dios va a utilizar a veces para hablarnos primero a nosotros y luego llevar a la congregación a pensar qué es lo que Dios tiene como propósito. Pablo ha exhortado, ha animado a Timoteo y ahora os animamos nosotros a ustedes. Primero, a reconocer que el temor no viene de Dios. Segundo, que lo único que Dios nos ha dado es poder, amor y dominio propio. Pero que al mismo tiempo Él es quien nos regaló la salvación. Porque la salvación es el regalo que viene de Dios y está en Él, no en nosotros. ¿Por qué no puede estar en nosotros? Porque si tuviésemos algo nuestro, lo perderíamos. Pero la garantía total está en nuestro Redentor y Salvador. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos a través de su palabra. El hermano que continúe tendrá que seguir con algunos versículos posteriores. Pero animémonos, exhortémonos, sintamos, externemos ese amor, dice Pablo, porque le estaba clamando a Timoteo para que también lo hiciera. Aquí, hermanos, todos formamos parte de un mismo cuerpo, la iglesia. Y si todos formamos parte de un mismo cuerpo, todos gozamos de las mismas bendiciones. Por lo menos este día, el Señor nos bendijo con vida. Y yo creo que ninguno de ustedes anda en ayuna, a menos que se lo haya propuesto. Al contrario, muchos de nosotros, ahí buscamos mejor ir, hoy voy a comer menos porque ya el pantalón ya no me queda. Dios es misericordioso con nosotros. Y así como es con nosotros, debemos tener misericordia con cada uno de los miembros de su pueblo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén.